Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta presentación. Antes que nada, quisiera agradecer a nombre de la Dirección de Bibliotecas y Publicaciones del Instituto Politécnico Nacional la invitación a participar en esta Feria del Libro Virtual que organiza la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Y a su audiencia, el favor de su atención. Para esta ocasión, tenemos el gusto de presentar un libro del Fondo Editorial Politécnico que por su naturaleza y por el contexto reciente ha sido bien recibido entre el público. Es un libro del área Sociales Administrativas, cuyo título es Norteamérica, Regionalismo y Geopolítica de Liderazgo. Y su autor es el maestro Félix Aragón Fuentes, quien es profesor de la Escuela Superior de Comercio y Administración de la Unidad Profesional Lázaro Cárdenas, mejor conocida como Santo Tomás. El libro ha sido presentado con éxito en la Feria del Libro de Guadalajara y en nuestro ciclo virtual en presentaciones, acompañado por expertos en la materia. Bien, le cedo la palabra al profesor Félix Aragón Fuentes, autor del libro que a continuación se presenta. Muchas gracias, maestro. Le agradezco mucho su presentación y desde luego también reiterar mi agradecimiento al Instituto Politécnico Nacional y desde luego a su dirección de publicaciones, pues por este esfuerzo, digamos, de una u otra manera editorial y que pues dio a publicar una obra que ha tenido pues un impacto de aceptación en diferentes círculos académicos y eso pues es bien importante. Desde luego, también agradecer a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, pues esta invitación que mucho nos honra, porque de una u otra manera esta cooperación interinstitucional nos fortalece aún más al sistema educativo de educación pública de nuestro país. Y voy a proceder a la presentación del libro en el sentido de que cuál fue el objetivo fundamental, o mejor dicho, por qué lo planteé de esa manera, ¿no? Y lo primero que me vino a la mente cuando yo investigué y plasmé mis ideas en Norteamérica, regionalismo y la geopolítica del liderazgo, era una inquietud, digamos, pedagógica, una inquietud académica, en el sentido de que cuál era una de las competencias, o cuál es, mejor dicho, una de las competencias que en mi opinión deben desarrollar los alumnos en este caso, de estudiantes de la licenciatura en los negocios internacionales y desde luego estudiantes que tengan interés en los temas internacionales y sobre todo de un tema que nos es tan propio, que nos es tan especialmente propio, no solamente desde una perspectiva geográfica, sino desde una perspectiva histórica, desde una perspectiva del comercio, de una perspectiva de nuestro desarrollo, de nuestra seguridad, como es nuestra relación con los Estados Unidos. Y decía yo que uno de los objetivos es finalmente promover la competencia del análisis en los estudiantes de estas materias y del contexto internacional. Y desde luego planteo la idea de que de una u otra manera un buen investigador, un buen analista, pues tiene como plataforma, como base de sus análisis, en este caso a una serie de... Este libro, de una u otra manera, pues es un libro que ayuda a orientar con ideas cuál es el contexto de la relación entre México y los Estados Unidos, sobre todo en esta época en la que de una u otra manera, pues una parte fundamental de nuestro desarrollo económico y digamos de superar esta crisis económica que está sufriendo no solo la región de América del Norte, sino todo el mundo, pues evidentemente es el comercio. Y lo que yo analizo aquí es la región como un punto de partida, digamos, no solo por el hecho geográfico, sino el hecho de que ¿qué nos conformó? Pues evidentemente somos geografía, pero también somos historia. Y hay una serie de cuestiones que es en este análisis de la relación México-Estados Unidos, pues una complejidad, la verdad, impresionante. Hay hechos
que así lo demuestran, ¿no? Y quién lo puede dudar históricamente, pues digamos, la complejidad que significa convivir con la región, o mejor dicho, con el país más poderoso del mundo. Pero esto también me lleva a reflexionar y a pensar de que en este momento lo que creo es que ya los países no compiten solos. Por eso yo hablo de regionalismo. ¿Sí? La región geográficamente ya existía. ¿Qué nos conformó como nación? Pues la historia. Y también, ¿qué nos conformó como región? Pues nuestros intereses. Y entonces veo yo que hay un proceso de formación región, regionalismo, regionalización. Es decir, la región geográficamente ya estaba. El regionalismo, después de la caída de la ex Unión Soviética o de su desintegración, creo que vino un proceso de regionalización. Es decir, antes de esto, lo que marcó como tendencia a nivel mundial fue el regionalismo. Se consolidaron regionalismos, o mejor regiones, mejor dicho, como fue el caso de la Unión Europea, y se conformaron otras. Y creo que en ese sentido, pues las regiones ya tienden a competir, si vale la expresión, desde esa plataforma. De otra manera, es muy difícil porque analiza uno las conformaciones regionales del mundo y se da cuenta que los países, por muy poderosos que sean, lo que están buscando es conformar regiones que de una u otra manera les permita competir a nivel mundial, no solamente por el comercio, que es una plataforma fundamental al desarrollo de las naciones, ¿no? Sino también en busca de su defensa, de su seguridad. Por eso yo hablo de la geopolítica de liderazgo. Y entonces es cuando también meto en el libro un análisis del actual enfrentamiento entre China y los Estados Unidos. Y es donde yo sostengo que en realidad es por el equilibrio del poder y por el otro lado también entender que no es un enfrentamiento a muerte, porque las naciones se necesitan para su desarrollo. Y entonces lo que vamos a encontrar es que de una u otra manera este enfrentamiento pues es por el liderazgo del mundo. Y si el argumento es que nosotros pertenecemos, en mi opinión, si uno analiza, como lo señalo en los mapas, la ubicación geográfica de América del Norte, lo que vamos a entender si hablamos, digamos, en términos estratégicos, si interpretamos a uno de los genios del estudio de la estrategia, como lo fue von Clausewitz, pues nos vamos a encontrar con que América del Norte lo que busca es ejercer un liderazgo y analiza uno las redes de comercio que tiene la región y encuentra uno que es una forma de ejercer el liderazgo y de convertirse en el centro del comercio mundial, es decir, de una u otra manera, el centro de la situación que nos permite entender a la región como una región, digamos, que tiene o que atrae todos los argumentos, no solo de orden comercial, estamos hablando de seguridad, estamos hablando de competencia a nivel mundial y más en estos momentos. Entonces, esa idea es la que yo reflejo en el texto. Y por el otro lado, también hago un análisis de la renegociación de lo que hoy conocemos como TEMEC y que fue la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y esto lo identifico porque cuando uno estudia el proceso de la renegociación, lo primero que se encuentra uno es que amagó en su momento el presidente Donald Trump de salirse del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y amagó, yo creo, como una forma de negociación, porque si nosotros recordamos que el primer acto de su gobierno fue retirar a los Estados Unidos precisamente de lo que hoy conocemos como el TPP-11. Sí, Estados Unidos se retira de ese acuerdo de libre comercio porque Donald Trump lo consideraba
de una u otra manera, un acuerdo que ponía a los Estados Unidos en desventaja ante el mundo. Esa era su visión y, bueno, pues lo hizo de un plumazo. Y sin duda alguna, pues también se retiró de todos los acuerdos multilaterales a los que estaban, o no, o la mayoría de los acuerdos multilaterales a los que pertenecía a los Estados Unidos. Y vemos ahorita que el presidente Biden, pues de una u otra manera está retornando a esa política multilateral. Lo que yo quiero decir es que la pregunta fundamental es ¿por qué Donald Trump no se retiró como amenazó de la renegociación del Tratado de Libre Comercio? Primero, hay que entenderlo que el aspecto comercial está dentro del interés nacional de los Estados Unidos. Y evidentemente es un acuerdo que no solamente ha traído beneficio a Canadá, a Estados Unidos, sino también ha traído beneficios a México. Y esto es una forma de, digamos, fortalecer a la región de América del Norte. Una retirada de los Estados Unidos de la región de América del Norte en términos comerciales, porque bueno, en términos geográficos es obvio, pues no se puede, ¿verdad? Entonces, en términos comerciales, hubiera resultado una fractura para el liderazgo de la región en América del Norte, perdón, para el liderazgo de la región a nivel mundial. Y esto hay que entenderlo en un sentido geopolítico. ¿Por qué? Porque la geopolítica tiene muchos elementos que también yo analizo en el texto, en el libro. Y me atrevo pues a proponer, digamos, la visión de las escuelas americanas, de la escuela francesa, de la escuela alemana, de este método de análisis que yo propongo precisamente no solamente para los aspectos políticos, para los aspectos de seguridad. Este método también se puede aplicar a los aspectos comerciales y sobre todo cuando la región de América del Norte contiene un elemento fundamental con intereses en todo el mundo, como es el caso de Estados Unidos. Pero tampoco hay que entenderlo como una forma, digamos, de menospreciar, ¿no? Y yo no lo veo así, el papel de México en la región de América del Norte. Yo estoy un convencido que México juega un papel fundamental en la región de América del Norte. Si nosotros volvemos a analizar digamos, esta renegociación, también vamos a encontrar que si el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el famoso Telecán, se negoció bajo la, digamos, bajo una base bilateral entre Estados Unidos y Canadá, pues vamos a encontrar también que México y Estados Unidos en la renegociación del TEMEC jugaron un papel importante y que Canadá, de una u otra manera, se unió a estos acuerdos y evidentemente como forma de negociación, porque no hay que ver la negociación, digamos, desde la perspectiva no hay que ver la amenaza, mejor dicho, como un hecho consumado en una negociación, puesto que es una técnica de negociación, la amenaza. Ahí están los estudios sobre negociación. La amenaza es un hecho cotidiano en un proceso de negociación, pero también obviamente lleva a que otras naciones o la nación que amenaza y la que no acepta, pues a defender lo que todos conocemos como nuestros intereses. De tal suerte que lo que prevaleció en este proceso de renegociación fueron los intereses de los tres países de América del Norte y hoy gozamos de un instrumento comercial muy importante que nos va a permitir, en mi opinión, primero, salvar esta crisis económica por la que está atravesando el mundo. Vemos el intercambio comercial entre México, Canadá y Estados Unidos, es enorme. Y esto de una u otra manera significa una plataforma que nos va a permitir de una u otra manera salir de esta crisis económica que estamos atravesando. Y entonces también entender que la región de América del Norte no solamente es, como yo lo decía hace un momento, el epicentro, vamos a llamarlo así, del comercio mundial, un centro de atracción en términos físicos del comercio mundial. También lo es de muchos otros aspectos. Esto no quiere decir, evidentemente, que la relación sea
digamos, miel sobre hojuelas, ¿no? Eso hay que decirlo muy claramente. Es una región compleja donde existe el conflicto, pero también existe la cooperación. Y esto es fundamental porque no solamente es una región que nos permite, vamos a decirlo así, la aplicación del método geopolítico para el análisis de la relación entre los países que conforman la región de América del Norte. Ahorita digamos, si nosotros analizamos lo que fue el último comunicado conjunto entre México y Estados Unidos, es decir, después del diálogo entre el presidente Biden y el presidente López Obrador, vamos a ver que se va a revivir o está reviviendo el famoso diálogo económico de alto nivel que busca impactar el desarrollo de América Central como una posible, vamos a decir, o como un manejo al problema de la migración. Y entonces, pues bueno, yo quisiera concluir diciendo que pues es un texto que te invita a ir a otros textos. Es decir, ¿por qué? Porque manejo muchos autores, manejo la plataforma o la forma de pensar y contrastar de muchos autores sobre la región, especializados obviamente en regionalismo, en regionalización, en región. Planteo ahí la idea de muchos autores en términos geopolíticos y también el análisis de la relación entre China y Estados Unidos y cómo impacta precisamente a la región de América del Norte, y por el otro lado, pues sacar conclusiones de que ver en los Estados Unidos un vecino que evidentemente, pues por la complejidad de las relaciones, pues hay que entender, hay que estudiar y hay que analizar y ver al vecino, pues ya desde otra perspectiva, porque somos sin duda alguna un interrogante a nivel mundial, ¿no? Porque preguntan, ¿y ustedes qué son? Aliados, socios, pues aunque suene obvio, lo que sí es cierto es que somos vecinos. Yo con esto concluyo y los invito a que pues de una u otra manera, pues le den una leída a este libro. Es un libro de texto, es un libro que invita a la reflexión, que hace un análisis, les vuelvo a decir, digamos, de qué significa la región en términos geopolíticos, pero también qué implica la región en términos comerciales. ¿Cómo América del Norte ejerce su liderazgo? ¿Cómo? ¿Verdad? Porque, pues bueno, lo vemos de una u otra manera, por ejemplo, cuando uno analiza, que aquí lo pongo, la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad en América del Norte, lo que les decía, el renacido diálogo económico de alto nivel, pues ahí plantea convertir a la región de América del Norte en el líder del comercio mundial, ¿sí? Pero esto, pues evidentemente no se refleja en un programa que, por cierto, pues son programas, son acuerdos ejecutivos, ¿verdad? Entonces, la idea de este asunto es ver que no solamente por decreto o por acuerdo entre dos presidentes o tres presidentes de la región se puede ejercer el liderazgo, sino que hay ahí, por ejemplo, lo que yo les decía, convertir a América del Norte en el centro de gravedad del comercio mundial, atraer todo. Y ahí está la idea de que, pues, digamos, nació un título, ¿no? Que es Norteamérica, regionalismo y la geopolítica del liderazgo. Yo quiero agradecer muchísimo otra vez, reiterar a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México esta invitación, que mucho me honra, y desde luego a mi casa editorial, de donde soy orgullosamente profesor, que es el Instituto Politécnico Nacional, su dirección de publicaciones, y desde luego a los alumnos de hoy y de entonces de mi querida Escuela Superior de Comercio y Administración, y a su licenciatura de los negocios internacionales, en la cual soy pues un profesor pues bueno, que mucho me honra estar en esa licenciatura. Y sería todo, maestro. Muchísimas gracias, maestro Félix.
Bien, continuando con esta presentación, tenemos algunas preguntas Sí, para hacerle, profesor. Comienzo. Una pregunta para nuestros estudiantes. ¿Qué deben hacer los estudiantes de negocios internacionales para actualizarse en temas internacionales de Norteamérica? yo soy de los que creo, maestro, que debemos revisar la historia. Eso es decir, actualizarse no significa leer, si vale la expresión, los textos que están vigentes en este momento. Actualizarse es revisar la historia de la región, en este caso de América del Norte, ¿no? Porque nosotros también a veces solemos confundir este proceso como un proceso plagado de imposiciones, que México juega un papel de casi de vasallaje frente a los Estados Unidos. Pues no, México ha sido un país digno frente a los Estados Unidos. Evidentemente ha habido episodios pues complejos, difíciles en nuestra historia. Ahí está, pero hay que reinterpretar la historia también y creo yo que actualizarnos significa digamos, revisar esa historia y caer en otra interpretación, porque el error, pienso yo, en el que hemos caído es creer que, bueno, esta vecindad es negativa, cuando yo creo todo lo contrario, esta vecindad es positiva, ahí están los hechos en la Segunda Guerra Mundial, tenemos muchas formas de cooperación, entonces aquí somos parte fundamental de esta región de América del Norte. Creo yo que nos necesitan nuestros vecinos y nosotros lo necesitamos. Vivimos en una época en la que hay que revisar todos estos acuerdos que yo estoy mencionando, como lo es, por ejemplo, el diálogo económico de alto nivel, como es la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad en América del Norte, que dicen, bueno, pero es que eso ya pasó. No, claro que no ha pasado. Ahí están los temas, ahí está la agenda, y tan vigente como el día de hoy. Entonces, yo creo que el estudiante de negocios internacionales tiene que recurrir un poco a revisar, a bucear estos documentos para no caer en el argumento fácil de que ellos hacen lo que quieren en la región de América del Norte y nosotros pues solamente contemplamos. Pues eso no es cierto. Somos un país con presencia, somos un país con sus argumentos frente a los Estados Unidos y jugamos un papel importante en la región de América del Norte. Es decir, si nosotros no potenciamos nuestro entendimiento, pues necesitamos diálogo, necesitamos platicar y una forma de entendernos pues es recurrir a la historia y tal vez reinterpretarla. Esa sería mi opinión, maestro Alonso. Muchas gracias. Bien, maestro. De acuerdo con el tiempo, una pregunta más. Sí, gracias. Eh, México se ha acercado a otros continentes. Así es. ¿Le conviene a nuestro país buscar otros acuerdos internacionales? ¿A qué otras regiones políticas en el mundo pudiera incursionar nuestro país? Perfecto. Fíjese que me gusta mucho la pregunta porque yo siempre la he respondido de esta manera. Primero, yo que es un mito pensar que México no tiene diversificado su comercio. Y es un mito porque, pues ve cuántos acuerdos de libre comercio tenemos con el mundo. Tenemos 12 y el que viene por ratificarse, que es el famoso TPP-11, del que se salió Estados Unidos. Entonces, tenemos una relación comercial con el mundo importante. Sin embargo, vemos que casi el 80% de nuestras exportaciones va a los Estados Unidos. Y esto no significa que México no tenga comercio con el resto del mundo. Claro que lo tiene. Lo que pasa es que evidentemente el mercado norteamericano, pues sin duda alguna es un mercado anhelado, añorado por muchos países. Nosotros tenemos el privilegio de, 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 de exportar a ese país. Bueno, pues esto tiene una lógica pues geográfica, tiene una lógica comercial, tiene una lógica económica, logística, cadena de valor, en fin, tiene muchos aspectos, digamos, que había que entender. Yo creo
que evidentemente México tiene diversificado su comercio. Yo no lo dudo. Ahí están los acuerdos de libre comercio que los mencioné. Digamos, no sé, tal vez un promedio que abarca estos acuerdos de libre comercio, no sé, 48, 50 países. Ahí está. No tengo el dato con precisión. Lo que sí me queda claro es que entonces, que, por ejemplo, tenemos un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea que abarca ya sin Gran Bretaña 27 países. Bueno, pues uno se pregunta, oye, si tienes ese acuerdo, ¿por qué no lo has aprovechado? ¿No? Es decir, pero México tampoco ha buscado enfrentamiento con otras regiones, al contrario, pero también creo yo que es parte de la estrategia estos acuerdos de libre comercio, como lo han hecho Estados Unidos y lo ha hecho Canadá. Vea usted la red de acuerdos de libre comercio que tiene la región de América del Norte y nos vamos a percatar que ahí está esa parte estratégica, ¿no? De convertirse en el centro de gravedad del comercio mundial. Y ese es un hecho, pues, innegable. Y yo también diría, como diría un fundador de la geopolítica, un geógrafo alemán, Ratzel, y con esto creo que digo todo, ¿no? La historia pesa, pero pesa más la vecindad. Yo así le contestaría. Bien, maestro, pues muchísimas gracias. Ha sido todo un placer compartir con ustedes esta experiencia de presentación. Nada más déjenme comentarles que el libro se encuentra a la venta o disponible en nuestra página de internet, es www.ipn.mx/publicaciones. También lo pueden consultar en la misma página. Pues sin más, quisiera reiterar el agradecimiento a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y a nombre del instituto, pues darles las gracias por que hayan asistido a esta conferencia. Muy buenas tardes, maestro. Gracias.